Y bueno, mire, ya le platicaba de esto, que vamos a hablar de la influenza aviar, del sarampión y de la tosferina, y para eso me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a la doctora Roxana Trejo. Ella es experta en epidemiología, prevención y control de infecciones y es gerente de epidemiología del Centro Médico ABC. Y mire, a mí me gustaría empezar a platicar de estos contagios de sarampión, porque el sarampión es esta enfermedad vírica muy contagiosa y se propaga muy fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Y es que, mire, el viernes pasado, un mexicano de 31 años con sarampión, que no se había vacunado contra la enfermedad, falleció en Chihuahua por un cuadro combinado con diabetes. Esta es la primera muerte en el país por este actual brote de sarampión. El hombre era originario de Ciudad Juárez, una urbe fronteriza con Texas, que concentra la mayoría de casos en Estados Unidos, donde ya se han registrado 2 muertes. En México, al 4 de abril, la Secretaría de Salud ha confirmado 126 casos de sarampión. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes a ti y a todo tu público. Muchas gracias. Oye, a ver, primero quisiera que nos empezara a platicar para entender pues, ¿por qué se están dando nuevamente estos contagios de sarampión cuando tengo entendido que pues ya era una enfermedad que estaba pues controlada, ¿no? Sí, fíjate que antes de la pandemia, unos años antes de la pandemia, una enfermedad que ya se había puesto en la mesa por la OPS y la OMS en la región de México como erradicada. Pero se empezó a observar esta disminución en la vacunación, no en México nada más, sino en todo el mundo. Y por supuesto esta vacunación que es para los pequeños y que se dejan de vacunar, empieza a haber casos en los pequeños. Y esto lo que nos pone pues este riesgo a ellos, por supuesto, porque también tienen una inmunidad pues disminuida a los que son muy pequeños, pero también a los adultos cuando existe pues un déficit en la respuesta inmunológica, y eso es lo que está pasando. O sea, es un impacto antes de la pandemia y por supuesto en la pandemia pues esto se acrecentó y observamos una disminución de apego de varias vacunas. Claro que hoy hablamos de sarampión, pero sí existen otras vacunas que ha disminuido esta movilidad que tenían las familias, ¿no? De llevar a los pequeños a vacunar. Y por supuesto los sistemas de salud se enfocaron pues más en el tema de COVID-19 y se dejó a un lado este tema pues dando respuesta a una emergencia. Eso es lo que ha pasado a través del tiempo. Claro, y que, pues sí, porque además, por ejemplo, de esta pandemia de COVID-19, pues ya han pasado 5 años, ¿no? O sea, desde que inició esta pandemia han pasado 5 años y entonces ahora por eso empezamos a ver todos estos casos de contagios de pequeñitos que no están vacunados y que son fácilmente contagiados. Fíjate que ya durante la pandemia, nada más que todos estábamos como en el inicio de 2020, ya se tuvo un brote de una persona que venía del extranjero y que empezó a haber contagios de estos importados, ¿no? De un sarampión de otro país, y que hoy por la globalización todavía estábamos en movilidad. Hubo casos, pero todos estábamos muy atentos a COVID-19. O sea, ya ha existido desde antes, pero hoy lo que se ha observado es que se acentuó. O sea, si ya existía esta disminución en el apego a la vacunación, sí, pues en COVID hubo todavía un impacto mayor. Y es lo que estamos hoy viviendo, por supuesto. Claro. ¿A qué tendríamos que estar atentos, doctora, para identificar estos casos de contagio de sarampión? Pues mira, hay algo bien importante que es lo que se impulsa en la vigilancia epidemiológica, es que estos casos, primero desde las casas, si tenemos pequeñitos o adultos también que empiezan con un cuadro respiratorio, porque el tema hoy es que, bueno, estamos encima de un aumento de COVID-19, también de influenza, todos son respiratorios, pero aquí se suma el tema de dermatitis, o sea, se empieza con un salpullido en la piel, y esto, por supuesto, ya no estaríamos hablando de influenza ni COVID ni alguna otra enfermedad respiratoria, es un tema probablemente o con sospecha de sarampión. La única manera de saber si es o no es que llevemos a estos pequeñitos o los pacientes adultos, vayamos al sistema de salud, a nuestro médico de preferencia o clínica, hospital de preferencia,
para que nos puedan atender, puedan hacer una revisión minuciosa y puedan descartar por estudios de laboratorio que se tienen que llevar al Sistema Nacional de Salud, y ellos nos pueden pues dar respuesta si estamos ante sarampión o no. Mientras pasa este proceso, fuera de que sepamos si es sarampión o no, pues debemos de atender la clínica del paciente, ¿no? Para que se sienta mejor, Claro. para que pueda Claro, resolver atender y como para no de contagiar. primera mano los síntomas, ¿no? Doctora, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con usted y vamos a seguir hablando de esto del sarampión y también de la influenza aviar y de la tosferina. No se vaya, quédese con nosotros. Y seguimos platicando con la doctora Roxana Trejo. Ella es experta en epidemiología, prevención y control de infecciones. Doctora, estamos hablando de este rebrote de sarampión y que ya en nuestro país se registró la muerte de una persona. Y antes de irnos a la pausa hablábamos de los síntomas a los que tenemos que estar pendientes y que también es importante atender esos síntomas para, no exponernos y no exponer a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final lo que queremos es evitar el contagio. Sarampión, como ya decías, es una enfermedad muy contagiosa. Es una persona puede contagiar alrededor de 12 o hasta más personas, hasta 14, y creo que este es un tema importante porque en la medida que podamos atender a los pacientes pensando con sospecha, todavía sin saber, sí, vamos a disminuir el riesgo de contagiar pues esta cantidad de personas, ¿no?, que tienen la capacidad del virus de hacer. Claro, y a lo primero que tenemos que estar atentos es como a estas erupciones, ¿no?, que pueden salir en la piel. Es correcto, va a tener un cuadro respiratorio, puede tener fiebre, ardor de garganta, pero al final lo que hace la diferencia es este exantema súbito en la piel de las personas que tienen este cuadro, y es el momento de acudir, de ir protegidos con un cubreboca, porque también hay una disminución de la respuesta del cuerpo y podemos pues también agregar algún otro tema de infección, entonces por eso es importante protegernos. Claro. Doctora, en el bloque pasado nos comentaba que sobre todo se da en los niños, ¿no?, en las personas menores. Pero ¿qué cree que pudo haber pasado con esta persona que falleció en Chihuahua y que pues ya era un hombre de 31 años? Sí, yo creo que, fíjate que algo que debemos de aprender de COVID-19 es que, y desde influenza, cuando fue la pandemia de influenza, es que las personas que tienen comorbilidades, o sea, otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, EPOC, algunas personas artritis reumatoide, que al final el sistema inmunológico, si no tenemos un buen control, disminuye su capacidad de respuesta hacia enfermedades infecciosas. Este caso de tener diabetes mellitus en el mismo COVID nos enseñó que debemos de tener un control. Digo, cuando ya tenemos la enfermedad, pues no hay manera, pero sí hay que controlar ese control de de lo que nos puede hacer daño, y esa complicación, por supuesto, tiene que ver con este tema. Claro, de esto que veamos, de que aprendimos de las comorbilidades, ¿no? Que diabetes, hipertensión, sobrepeso, entonces todo esto influye también en un agravamiento de la enfermedad. Así es correcto, y es para todas las edades, ¿no? Observábamos, si recuerdas, estos casos en edades como este paciente, en edades que son edades productivas, ¿no? No es la edad de la tercera edad. ¿Y por qué se complicaban? Exactamente porque ya veníamos complicado con otra enfermedad, y al no poder dar una respuesta inmediata a la infección, pues se nos complica nuestro sistema y nuestro metabolismo. Claro, y aquí el llamado, yo diría entonces que hacia las personas que nos escuchan es como a retomar, ¿no?, estos protocolos de vacunación. Sí, hay que irnos a revisar estas cartillas, ¿no?, de vacunación que se tienen, tanto para los pequeños, porque los pequeños van a ser los que nos dan esta inmunidad hacia otras personas. Si ellos están protegidos, vamos a tener menos casos, y esto va a evitar tener en adultos. Entonces hay que revisar la cartilla, hay que ver cuál falta, hay que acudir en el tema de profesionales de la salud, que también se puede vacunar para sarampión. Todavía no estamos en ese nivel, pero en el momento que el sistema de salud diga, necesitamos reforzar en los profesionales de salud, o sea, los adultos también se pueden vacunar, pero creo que los pequeños es el punto más álgido que hay que
pues retomar esta conciencia de la prevención. Si un adulto que ya tuvo en su infancia esta vacunación de sarampión, ¿ya no se puede contagiar o hay que reforzar la vacunación también en los adultos con una segunda dosis, por ejemplo? A través del tiempo las vacunas han mejorado su respuesta de inmunidad y hay vacunas que en ciertos periodos sí producían inmunidad, pero esta disminuía con el tiempo. Estas últimas vacunas que se aplicaron, a la primera dosis ya tienes un porcentaje muy alto de inmunidad, alrededor del 96 o 97, y la segunda dosis pues ya llegamos a este 99 de protección. O sea, hoy sí contamos con vacunas que dan una respuesta inmunitaria alta, todo depende de la persona también, ¿no? Hay una respuesta individualizada, pero sí podría aplicarse un refuerzo, si pensamos que no nos vacunaron o no recuerda la familia o no tenemos la cartilla de vacunación, ¿no? Pudiéramos tener accesibilidad a la vacuna, pero hoy sí está muy enfatizado en los pequeños para hacer esta inmunidad de rebaño. Ok, oye, pues ahora antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya nos vamos a tener casi que ir a un corte en 2 minutitos, quisiera hablar también de estos casos de influenza aviar, porque he notado pues alguna preocupación entre la gente, pero yo quisiera sobre todo que enfatizáramos que esta influenza aviar, que es la H5N1, y que la semana pasada se confirmó también el deceso de una niña de 3 años, pues por ahora solo el contagio se ha demostrado que es como de las aves hacia los humanos, no se contagia de persona a persona. No, hoy la única manera de contagiarse es con las aves de corral, ¿no? O aves en estos lugares donde hay producción para huevo, para pollo, que por supuesto esa enfermedad es parte de la enfermedad que pueden tener esta especie. Las vacas lecheras en Estados Unidos también, no solamente estamos hablando de aves, ya hay otras especies que también tienen la capacidad pues de enfermarse y después contagiar al humano, pero lo que creo que sí hay que ser muy enfático es que hasta el momento, esperemos que esto continúe, no hay una transmisión de yo que me enferme humano hacia otro humano. Hoy es una cercanía con aves de corral o aves silvestres que enferman y que por supuesto si alguien tiene contacto se puede enfermar, o si lleva fluidos de esas aves enfermas a otro lugar, pues la persona que tiene contacto se puede enfermar, ¿no? Es una enfermedad, pues sí, tipo influenza, pero donde todavía no tenemos como esta vacunación y tenemos hoy este tema de tratamiento, y por eso hay que estar al pendientes y evitar en la medida que nos contagiemos los humanos contacto con animales, porque la exposición del humano a la enfermedad pudiera generar este salto en la cepa y llegar un día a transmisión. Así es. Doctora, vamos a ir sí, perdón que le interrumpa, vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar y vamos a seguir hablando de esto de la influenza aviar y de la tosferina. Estoy platicando con la doctora Roxana Trejo, ella es experta en epidemiología, prevención y control de infecciones. Doctor, estábamos platicando de la influenza aviar, que también ha habido ya estos contagios registrados aquí en México. Y decíamos que pues no hay que alarmarse, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque esta enfermedad por ahora solo se contagia de las aves de corral a las personas y no se transmite de persona a persona. Sí, así es. Hay que tener, creo que, mucho cuidado en el tema de las personas que manejan aves, estas aves de corral, pues para que no tengan contacto con los fluidos y así evitan que se puedan enfermar. Y es un tema, creo que, de riesgo importante. Está muy enfocado este tema. Creo que el tema de la Secretaría que tiene que ver con esto ha estado muy atenta, y sí hemos controlado estos temas de casos de las granjas, ¿no? No hemos tenido en este periodo casos dentro de las granjas, y esto ha ayudado muchísimo a no tener casos en personas, a excepción de esta pequeñita que pues falleció. Sí, exactamente. Doctora, ¿puede haber un riesgo de contagio si yo consumo, por ejemplo, huevo o consumo pollo de alguna de estas aves que está infectada? Bueno, hay un periodo del fluido, o sea, los fluidos que son contagiosos tienen un periodo de vida media
y cuando esto sucede en estas aves de pollo o que normalmente no deben de salir, porque cuando se enferman, sí hay un tema de manejo muy especial a ellos, ¿no? Okay. Que no se permite la salida a la venta. Por eso impacta a veces hasta en el tema del costo, claro. Pero bueno, hasta hoy no existe un riesgo como tal de transmisión de este consumo, pero también tiene que ver con que hay una intervención y no se permite la salida del producto, ¿no? Claro, entonces ahí también digamos que podemos estar un poco más tranquilos porque sí existe ese control de que si una ave está enferma, pues no sale para el consumo, ¿no? Humano. Así es correcto. Sí, hay un control muy estricto en este punto. Bien, y finalmente, doctora, porque ya nos quedan por aquí 3 minutitos y se nos termina el programa. También ha habido un aumento, pues digamos, significativo en los casos de tosferina aquí en México, ¿no? Según datos aquí de la Secretaría de Salud en México, tenemos más de 600 casos de tosferina, pero esto representa un aumento del 1,243% en comparación con el año pasado. ¿Qué está pasando aquí también con estos casos de tosferina? Pues fíjate que estos casos de tosferina, que es una enfermedad también respiratoria, uh-huh. También hay vacuna para la prevención, okay. Y tiene que ver también con el tema de disminución de la vacunación a los pequeños. Y esto impacta en los pequeños, pero también en los jóvenes y en los adultos, ¿no? Puede haber una transmisión de enfermedad, pero creo que lo más importante aquí es volver a enfatizar el tema de vacunación, revisar la cartilla, sí. Ver si les falta alguna dosis y un refuerzo y hacer esta administración porque va a evitar hospitalizaciones. Los pequeñitos les cuesta trabajo respirar, tienen una tos que no paran de toser. Entonces les cuesta mucho trabajo hacer este intercambio de oxígeno. Entonces sí es importante que podamos revisar, acudamos a hacer estas vacunaciones para poder prevenir el riesgo de que se enfermen. Esto es la respuesta a lo que ha sucedido de la falta de apego a estas enfermedades. Hay otras, claro. Pero hoy estamos viviendo. Sí, así es. Okay. Y ¿cuándo una tos se vuelve preocupante, no? O sea, ¿cuándo tenemos así de, bueno, o sea, vamos a ir a hacer los estudios, pero ¿cómo sé que puede ser tosferina? Cuando los síntomas que tienen para tosferina, pues va desde cansancio, fiebre, congestión nasal, o sea, como si fuera una gripa. Pero cuando empieza la tos, hay una tos que no para, es una tos como en espasmo, ¿no? Que no dejas de toser, no te permite ni respirar correctamente bien. Esos ataques de tos intenso habría que acudir porque estaríamos hablando más de un tema de tosferina, que también hay que hacer pruebas, pero esa es como la diferencia entre otras enfermedades respiratorias, estos ataques de tos intensa. Intensos. Pues, doctora, le agradezco muchísimo que nos haya tomado hoy la comunicación y pues que las personas que nos escucharon hayan pues aprendido un poco y para detectar todos estos problemas que se pueden registrar. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo espero el día de mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Bien y Saludable.